Ok, vamos a hablar hoy acerca de lo que sucedió después de que Jesús fue a casa de el sumo sacerdote Anás. El único que lo menciona es el libro de Juan. Y luego va a ser llevado a casa de Caifás. Pero en casa de Anás, en el patio de Anás, sucede algo interesante. La portera, vimos que en ese momento, después de que mirarlo un rato, se da cuenta de que Pedro era uno de los seguidores de Jesús. Parece que ella en algunas ocasiones había visto la muchedumbre, había visto a Jesús, había escuchado sus enseñanzas, pero reconoce a este hombre que era uno de los hombres más cercanos de Jesús. Recuerden que Jesús tenía 3 discípulos que siempre estaban bien cerquita de él y eran como los guardaespaldas de Jesús. Así que Pedro era uno de ellos y ella lo reconoce y le dice, tú eras uno de ellos. Y eso está en Juan, el capítulo 19, en el versículo 25. Miren lo que dice. Pedro estaba allí de pie, calentándose, y le dijeron, ¿acaso no eres tú uno de sus discípulos? Y él lo negó y dijo, no, no lo soy. Y entonces, más adelante vamos a seguir el proceso, pero quiero quedarme allí porque antes de ver cómo sucedió el asunto esto de la negación, queremos mencionar qué sucedió antes y cómo Jesús le advierte a Pedro que esto iba a pasar. ¿Y por qué es importante esto? Porque Pedro negó al Señor 3 veces. Jesús en 3 ocasiones diferentes le dice a Pedro también, tú me vas a negar. Y no estoy haciendo una comparación para decir, wow, mira, 3 veces lo negó y 3 veces Jesús se lo había dicho anteriormente. No estoy tratando de decir eso. Estoy tratando de decir de que Jesús se lo dijo en varias ocasiones anteriormente con el propósito de que Pedro pudiera estar preparado para esa situación y pudiera evitar esa situación. Sin embargo, vemos que la arrogancia de Pedro, la autosuficiencia de Pedro, el que él pensaba que podía por sí mismo, fue lo que llevó a Pedro poco a poco al punto de negar al Señor. Un asunto bien importante que tenemos que tener en cuenta es lo que pasa en nuestro corazón. El único que conoce el corazón del ser humano es Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios, engañoso es el corazón del hombre. Y en Jeremías también menciona también eso mismo, de que el corazón del ser humano es algo engañoso. ¿Quién puede entender ese corazón? Nadie conoce el corazón. Yo comparo el corazón con una manzana. Imagínense, yo no sé si a ustedes les ha pasado la experiencia de tener una manzana roja bien bonita, bien apetitosa, y cuando se parte, a veces sucede diferentes cosas. A veces se parte esa manzana y esa manzana que tú piensas que va a ser deliciosa y jugosa, está seca por dentro, se ve como que el sabor, la textura no es la apropiada. En otras ocasiones está aún peor, puede estar podrida por dentro, está negra, está comida por gusanos. Así que solamente tú sabes lo que hay en una manzana hasta que tú la cortas. ¿Escucha bien? Puede ser bonita por dentro, puede verse hermosa, pero tú no sabes lo que hay en una manzana hasta que la cortas. Y lo mismo pasa con el corazón del ser humano. Tú no sabes lo que hay en un corazón hasta que tú lo cortas. Es interesante que el corazón de Jesús siempre manifestaba amor y se veía hermoso por fuera. Pero cuando el corazón de Jesús fue quebrantado, fue cortado, cuando el corazón de Jesús es expuesto, es abierto, la belleza del corazón de Cristo era aún mucho más grande por dentro que lo que podíamos ver por fuera. Así que importante este proceso que Jesús está pasando a Pedro, porque Jesús le advierte a Pedro que esto iba a pasar, diciéndole en otras palabras, yo conozco tu corazón. En el momento en que tu corazón se ha cortado, en que tu corazón se ha herido, que tu corazón se ha probado, en el que tu corazón se ha expuesto, vas a ver que yo estoy viendo una semilla de negación. Imagínense que en nuestro corazón hay muchas semillitas, semillitas de maldad, de negación al Señor, de lujuria, semillas de celos, semillas de rencor, semillas de odio, hay muchas semillas de maldad que solamente el Señor conoce esas semillas. Que lo que único necesitan esas semillas es el terreno adecuado para que puedan germinar. El único que puede arrancar esa semilla de raíz
para que nunca germine es el Señor. Yo quisiera que fuéramos a Juan el capítulo 13. Y en Juan el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 están registradas las palabras de Jesús justo antes de morir. En el capítulo 13, cuando él está en el aposento alto con los discípulos, y nosotros conocemos bien lo que está sucediendo allí, que es la Santa Cena. Y desde ese momento de la Santa Cena hasta justo antes de ser arrestado, esas palabras están registradas en Juan, el capítulo 13 al 17. En el capítulo 17 está la oración más hermosa. Fue uno de los temas que presentamos anteriormente. Presentamos solamente una porción que era cuando decía... y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, porque lo que vino Jesús es a revelar el carácter de su Padre, y eso era lo que él quería, que la gente conociera quién era Dios. Ahora, en este pasaje, vamos a leer en los versículos 34 y 35 para entonces entrar al asunto de cuando Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar. Miren lo que dice el 34: un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Con este preámbulo, Jesús le está diciendo a ellos: mira, lo más importante que yo he enseñado, todas mis parábolas, todas mis enseñanzas, todas mis acciones, tienen que llevarlos a entender algo. El reino de los cielos se basa en el amor. Esto es lo más importante. O sea, Dios no tiene amor, Dios es amor. El amor es la presencia de Dios. Cuando nosotros vemos personas que dicen que se aman pero son egoístas, no se perdonan o pasan muchas situaciones, esto no es verdadero amor. El amor que presenta la palabra, por ejemplo en 1 Corintios del capítulo 13, el apóstol Pablo dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor. Tiene muchas características que distan demasiado del amor humano, el amor egoísta que nosotros poseemos. Ese amor es el que Cristo quiere, el amor que aparece en 1 Corintios, el capítulo 13, y el que está mencionando aquí a sus discípulos, ese es el amor que Él quiere que nosotros tengamos. Basado en eso, Jesús sigue hablando con Pedro. Yo me imagino que Pedro se quedó pensando en todas las palabras del Señor. Anteriormente Jesús les había dicho que Él tenía que partir y que Él tenía que dejarlo, y ellos se quedaron meditando en eso. Y entonces en el versículo 36, Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Dice, Jesús le responde: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Yo me imagino que en parte Jesús se le estaba refiriendo no tan solo que él iba a ir al cielo, sino que también iba a pasar por un proceso por el cual Pedro iba a tener que pasar después. Pero le dice: ahora yo voy a pasar, para donde yo voy ahora tú no me vas a poder seguir, pero vas a poder seguirme después. Pedro le dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Muchas veces cuando cuestionamos al Señor nos causa muchos problemas. Hay veces que nosotros tenemos que aprender a aceptar la palabra del Señor sin tener que cuestionar. Cuando el Señor permite que algo suceda en nuestra vida, Él tiene un propósito. Y no tratemos de seguir indagando, porque muchas veces lo que puede suceder es que el Señor, ok, tú quieres saber lo que va a pasar, yo voy a exponer lo que hay en tu corazón. Y mira lo que Jesús le dice a Pedro. Pedro le está diciendo a Jesús: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y le dice: mi vida daré por ti. Y ahí vemos la autosuficiencia de Pedro. Él dice: mira, yo estoy convencido que yo voy a dar mi vida por ti. Y yo quiero decirle, Pedro era totalmente sincero. O sea, Pedro no estaba diciendo algo que era mentira, Pedro no estaba diciendo algo que estuviera fuera de lugar en el contexto. Pedro está diciendo: mira, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Sin embargo, Jesús le dice, recuerden, Jesús conoce el corazón. En el libro de Proverbios también dice que Dios es el que pesa los corazones. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, aún de nuestros actos de bondad. Él conoce las intenciones que hay detrás de todas las cosas que nosotros hacemos. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, que no cantaré el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Esta es la primera ocasión. Recuerden que aquí ellos están en el aposento alto, están hablando. Luego
Jesús sigue hablando con ellos, diciéndole que Él es el camino al Padre, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y todas estas enseñanzas que nosotros vemos en el capítulo 14, 15 y 16, todas esas promesas Jesús se las está dando en el aposento alto. Bueno, podemos decir que estuvo en el capítulo 14 en el aposento alto, luego en el 15, cuando está hablando acerca de la vid. Ahí entonces, pues ya me imagino que ellos ya estaban fuera y mientras estaban pasando por un viñedo, Jesús le dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Pero todavía aquí, mientras está hablándole a Pedro, le está hablando en el aposento alto. Interesante que después de esto, dice el libro de Mateo, en el capítulo 26, la otra ocasión en que Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice, luego de cantar el himno. Fíjense que ellos salen del aposento alto después de cantar el himno. Fueron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. ¿Ok? Fíjense esto, todos se iban a escandalizar de él en ese momento. Y entonces, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús estaba hablando de una profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Dice, pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Recuerden que eso sucede más adelante, vamos a ver en la resurrección de Cristo. Esas palabras ellos las recuerdan también. Dice, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esta es la segunda ocasión. De hecho, esta ocasión coincide con la ocasión que, como menciona el libro de Marcos, en Marcos, en el capítulo 14, también habla acerca de cuando Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar. Miren lo que dice ahora, escuchen bien. Recuerden que mencionamos que Pedro fue el que le dice a ellos, el que le dice a Marcos las cosas que sucedieron con la vida de Jesús, y Marcos registra fielmente lo que Pedro le estaba diciendo. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque este asunto de la negación para Pedro fue bien impactante. El que él negara al maestro, a él lo sacudió. Y ninguno de los otros evangelistas registran las palabras que registra Marcos en este momento. Todos dicen, si ustedes buscan tanto en Mateo, en Lucas, en Juan, dice que antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Pero aquí en Marcos lo dice de una manera diferente. Dice, luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos y Jesús le dice que todos se iban a escandalizar de él. Y entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Estamos repitiendo básicamente lo mismo que dijo Mateo en el libro de Mateo. Dice, Jesús le dice, de cierto te digo, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. ¿Y por qué es importante este asunto de cuántas veces cantó? Podríamos decir, habría cantado muchas veces o ninguna vez o solamente una vez al final. Pero yo entiendo que Jesús le había dicho, va a cantar 2 veces, porque la primera vez que el gallo iba a cantar iba a ser una advertencia para Pedro. Era como decirle, Pedro, el gallo cantó, ¿qué estás haciendo? Todavía tienes oportunidad de, aunque que me has negado una vez, porque sucede que Pedro niega una vez al Señor, lo dice el libro de Juan, y después justamente que negó al Señor, dice que el gallo cantó. ¿Y por qué esto es importante? Porque Dios siempre le da la oportunidad a sus hijos de echar hacia atrás antes de seguir adelante en el camino de maldad. Dios siempre pone un paro, Dios siempre pone un tropiezo, un obstáculo en el camino para que el pecador no se desboque en el camino de la maldad. Cuando nosotros caemos en pecado es porque nosotros queremos caer en pecado. Así que yo quisiera detenerme aquí. Tenemos mucho más que decir, vamos a seguir hablando más adelante acerca de la negación de Pedro. Pero yo quisiera decirte, el único que conoce tu corazón es Jesucristo. Y es posible que Él te esté diciendo, ¿sabes qué? Tú me vas a negar.
Hay cosas en tu corazón, hay cosas que están pasando en tu vida que te van a llevar a negarme. Y Dios no quiere que eso pase. Porque no es porque Él no está dispuesto a perdonar. El amor de Dios es tan grande que Él perdona cualquier falta. Lo que Él sí sabe es que cuando tú niegues al Señor, eso va a causar dolor en tu corazón. Y ese dolor lo vas a llevar, porque Dios, aunque te sana las heridas, Él deja las cicatrices. Las cicatrices quedan. Hace tiempo atrás me encontré con un amigo, a quien amo mucho, que me dice: Raúl, ¿cómo estás? Y después que nos abrazamos, había más de 20 años que no nos veíamos, él me dice las siguientes palabras: ¿te mantuviste en el Señor en estos años? Y yo le dije: sí. Y él me dice: yo no, Raúl. Y dice: yo viví una vida perdida. Y a pesar de que el Señor me sanó, me perdonó, me dice: todavía tengo cicatrices. Yo hubiese querido nunca haber abandonado al Señor. Y por eso te digo en esta hora: acude al Señor. Todavía estás a tiempo de no llegar al punto que llegó Pedro, de negar 3 veces al Maestro. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque tú eres un Dios de amor que evita y previene y trata de hacer todo lo posible para que no caigamos en tentación, para que no te fallemos, para que no nos hagamos daño, Señor. Tú estás pendiente a nosotros. Gracias por eso. Te pido en esta hora que abras nuestro entendimiento y que le hagamos caso a tu palabra, que comencemos a escuchar tu voz cada vez que el Espíritu nos dice: no te tires por este camino, y que nosotros, Señor, escuchando tu voz, podamos ver tu amor y podamos ver que todo lo que tú haces, lo haces por el bien de nosotros. Bendice a los amigos que están escuchando y que estas palabras que hemos estado reflexionando en el día de hoy sean de bendición para ellos. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén.